KO finish. Oh, high kick! Almost clinching the ground. Because he's... En la historia de las MMA, unos pocos luchadores son conocidos por un arma particular en su arsenal que siembra el miedo y el terror en sus oponentes. Ejemplos de ellos son la patada alta de Crow Cup o la mano derecha de 96 caballos de fuerza de Francis Ngannou. Hoy en día en la UFC, Alex Pereira posee un gancho izquierdo tan notorio que noquea a los luchadores hasta la inconsciencia, y mantener el combate de pie contra él es casi un suicidio. Tras aterrorizar a sus oponentes en el kickboxing, esta temible máquina de noquear fichó por la UFC y solo necesitó un año para destronar al rey del peso medio, Israel Adesanya, y convertirse en el campeón mundial de la UFC. Pereira nació en las favelas de Sao Paulo el 7 de julio de 1987, donde la vida no era un paseo. En lugar de asistir a la escuela y desarrollarse intelectualmente, Alex se vio obligado a dejar la escuela secundaria a los 12 años para conseguir un trabajo en un taller de reparación de neumáticos para mantenerse económicamente. Sin embargo, no era consciente de que cambiar neumáticos acabaría siendo uno de los pocos factores que le otorgaran un poder inigualable en sus manos. Además de ese trabajo, Pereira es indígena de la tribu Pataxo, cuya característica cultural es la práctica del tiro con arco. Al tensar el arco y la flecha desde una edad temprana, el brasileño adquirió músculos, fuerza y potencia en los brazos, lo que desarrolló de forma significativa la inigualable fuerza de golpeo que utilizaba en el ring y en el octágono. Sin embargo, mientras trabajaba en el taller de reparación de neumáticos, Poatan estaba bajo la mala influencia de sus compañeros y acabó volviéndose alcohólico. Por suerte para él, recurrió al kickboxing como una herramienta de distracción para escapar del alcoholismo, y lo cierto es que fue la decisión más acertada de su vida. Después de completar y anotar múltiples victorias destacadas en los escenarios locales de Sao Paulo durante 2 años, el potencial de Pereira fue finalmente notado en un escenario global, ya que firmó con la organización de kickboxing Glory. Poatan hizo su debut promocional el 8 de marzo de 2014 contra Dustin Jacoby, un futuro elite de la UFC que tuvo una notable victoria contra Randy Blake entonces. Pereira no perdió el tiempo y rápidamente presentó al estadounidense con su vicioso gancho de izquierda, que claramente llamó su atención. El brasileño mantuvo el impulso y asaltó a Jacoby con una furia de golpes. Desgraciadamente para él, el primer gancho de izquierda fue solo una prueba gratuita antes del verdadero golpe, ya que Alex siguió a Dustin contra las cuerdas y conectó otro gancho de izquierda que esta vez lo dejó inconsciente. Un debut espectacular para la futura superestrella. En la final, Pereira se enfrentó a Sahak Parparian, quien además de haber sido campeón mundial de la WFCA y de It's Showtime, también era conocido por haber derrotado a la controvertida figura Andrew Tate. Poatan controló ese combate desde el principio. Y se sacó de la manga un precioso combo de 1-2 que tiró al armenio a la lona. Sin embargo, Parparian era demasiado duro para rendirse. Y sobrevivió al combate, lo que le permitió a Alex ganar su primer título importante, el torneo Glory de contendientes de peso medio. El brasileño fue 3-2 en sus siguientes 5 peleas antes de que le programaran una revancha contra César Almeida, un ex campeón de peso semipesado plus de Super Combat, por el título vacante de peso medio de la WGP Kickboxing. En esta ocasión, Alex impuso a su compatriota. Os dois na movimentação, foi agora pra cima o Alex Pereira. Vai na sequência 1-2, bom, chute rodado. Superándolo en todos los asaltos. Trabalha bem, direita dura, Brasil. Tentou chute rodado, entrou.
Entrou o chute de rodada do Alex Pereira. Lutadores que estão de frente pra gente. Boa sequência, o Alex Pereira. Trava na izquierda, vai terminar. Por decisión unánime. En el siguiente año, 2016, en el evento Glory of Heroes 1, Alex Pereira fue enfrentado contra Israel Adesanya, su amargo oponente y futuro némesis. No había forma de que estos dos supieran que esta pelea sería la apertura de una de las mayores rivalidades de la historia de los deportes de combate. Desde el primer momento, Pereira tomó el centro del cuadrilátero e inmediatamente se lanzó contra Adesanya con agresividad. El brasileño parecía ser el luchador más activo en los primeros segundos. Pero Israel contraatacó rápidamente con sus propias patadas bajas. Alex continuó siendo el agresor, mientras que el nigeriano tenía un enfoque más reservado, evitando los grandes golpes de Pereira. Mientras intentaba contrarrestarlo con buenas combinaciones, Israel tuvo éxito con su contraofensiva, marcando al brasileño con jabs, mientras bajaba un poco el ritmo a medida que avanzaba el asalto. En el segundo asalto, Adesanya empezó a hacerse poco a poco con el control del combate, asestando combinaciones limpias de 1-2 y mezclando los puñetazos con los golpes, mientras cambiaba de postura. El brasileño pareció ralentizarse un poco e Israel lo aprovechó para ser el agresor. Presionando a su rival contra las cuerdas y lanzando bonitas combinaciones. Pereira contraatacó y alcanzó a Adesanya con fuertes combinaciones, pero el nigeriano ni se inmutó. A medida que avanzaba el tercer asalto, Adesanya desplegó un bonito juego de piernas, marcando a Alex con combinaciones mientras se alejaba de sus intentos de golpes potentes. Israel, que parecía estar más fresco, atacó a su rival con agresividad, con golpes limpios. Pero eso solo enfureció al brasileño, que contraatacó con potentes golpes limpios. Este tipo de golpes tuvieron un coste para Alex, que parecía cansado a medida que avanzaba el tercer asalto. Adesanya aprovechó esa oportunidad para marcar a su rival con buenas combinaciones y contragolpes. Cada vez que Pereira lanzaba golpes potentes, Israel contraatacaba con bonitos combos. El tercer asalto fue claramente favorable a Adesanya. Fue un combate muy reñido que podría haberse decantado para cualquiera de los dos lados, aunque Adesanya fue el mejor luchador técnico con golpes más significativos. Pereira asestó los golpes más potentes. Sin embargo, los jueces marcaron 29-28 a favor de Pereira, una decisión que fue una obertura, una revancha de kickboxing para resolver el marcador y determinar quién era el mejor kickboxer de los dos. Tras ganar uno y perder otro, Poatan estaba destinado a una revancha contra su acérrimo enemigo Israel Adesanya. La revancha en kickboxing entre estos dos luchadores de élite estaba programada para el 4 de marzo de 2017. Era evidente que debía celebrarse un segundo combate, teniendo en cuenta las controversias en torno a la primera pelea sobre quién ganó realmente. A diferencia del primer combate, los luchadores entraron en la revancha siendo muy calculadores, cautelosos y reservados, respetando la habilidad del otro. Se lanzaban combinaciones con cautela, pero ninguno hacía locuras, como golpear temerariamente abriendo la guardia. Sin embargo, Adesanya se hizo con el control del asalto cuando presionó a Alex contra las cuerdas, lanzando fuertes derechas por alto que llamaron la atención de Pereira.
En un intercambio técnico en el que ambos púgiles exhibieron habilidades de alto nivel, pareció que Adesanya hizo más que su rival brasileño para ganar ese asalto. El nigeriano entró en el segundo asalto como agresor. Pero Alex contraatacó con buenas combinaciones por su cuenta. Israel seguía asestando golpes limpios a Pereira. Y el brasileño parecía no tener una respuesta real a los ataques de Adesanya. Al final del primer asalto, Israel lanzó un combo que hizo mucho daño a Alex. El brasileño entró en modo defensivo y Adesanya siguió lanzando bombas que aterrizaban limpiamente. Parecía que el árbitro iba a saltar en cualquier momento y salvar a Pereira de recibir más castigo, pero este se negaba a caer. Alex Pereira sabía que estaba 2 asaltos abajo y entró en el tercero como si no tuviera nada que perder. Adesanya se defendió bien, evitando algunos de los ataques de Pereira, pero entonces surgió de la nada el infame gancho de izquierda que dejó inconsciente a Adesanya. Ese golpe fue un shock, y nadie podía creer lo que acababa de suceder, teniendo en cuenta que Israel casi había acabado con Alex en el asalto anterior. Pereira demostró que no importa cómo se desarrolle el combate porque basta un golpe limpio para apagar las luces de cualquier luchador del planeta. La potencia se impuso a la velocidad y la técnica, y esta fue la última vez que Israel Adesanya peleó en kickboxing. Tras dejar a Adesanya helado como Elsa, Alex mantuvo el impulso en su siguiente pelea contra Burim Rama, al desmantelar al albanés con sus viciosos ganchos de derecha. Ese mismo año Pereira tenía previsto defender su título de peso medio del WGP Kickboxing contra Maicon Silva. En el segundo asalto el brasileño decidió activar de nuevo su botón nuclear y lanzó el notorio gancho de izquierda que aterrizó limpiamente. El rival cayó a la lona como un ciervo recién nacido y no pudo continuar. El 14 de octubre de 2017, Poatan se enfrentó al especialista en Muay Thai Simon Marcus, bicampeón del peso medio de Glory y uno de los pocos atletas que ostenta una victoria sobre Israel Adesanya. En un combate en el que estaba en juego el glorioso campeonato de peso medio, ambos protagonizaron una reñida lucha de idas y venidas en la que ninguno estaba dispuesto a retroceder. Sin embargo, en los últimos segundos del cuarto asalto, Pereira lanzó un agresivo combo que hirió al canadiense. Cuando el brasileño retrocedió, volvió a lanzar su vicioso gancho de izquierda, haciendo caer a Marcus a la lona. De algún modo, el rival sobrevivió al ataque y superó la cuenta, solo para recibir un rodillazo volador y unos furiosos puñetazos. Afortunadamente para Marcus, lo salvó la campana para ver el quinto y último asalto, aunque un asalto más con Pereira difícilmente podría llamarse una salvación. La pelea fue a las tarjetas de puntuación de los jueces, y Pereira fue declarado vencedor ganando el título de peso medio de Glory. El brasileño defendió su cinturón en 2 ocasiones contra Yusri Belgaroui, máximo aspirante al título Glory de peso medio, y volvió a maniatar a Simon Marcus en la revancha, anotándose otra victoria por decisión unánime. El 17 de mayo de 2019, Poatan estaba programado para defender su título contra el luchador que le causó su primera derrota profesional en su carrera de kickboxing, Jason Wilnis, un ex campeón de peso medio de It's Showtime y Glory. Esta vez Pereira fue el agresor al asestar una gran patada alta en el primer asalto que derribó a su oponente. A pesar de superar la cuenta, Alex corrió inmediatamente hacia el luchador holandés y se lanzó por los aires con un vicioso rodillazo volador que impactó a la perfección. Aunque Jason estaba dispuesto a levantarse, parecía un borracho intentando salir del bar, lo que obligó al árbitro a dar por concluido el combate. La venganza se sirvió fría. El 28 de septiembre de 2019, el brasileño se enfrentó a la joven promesa Donegui Avena, actual campeón del peso semipesado de Glory.
Aunque Avena era el futuro del kickboxing, Pereira estaba dispuesto a demostrarle que él era el presente y estaba decidido a ganar el campeonato interino de Glory Light Heavyweight. Alex dominó aquel combate desde el principio, culminando en el tercero. El brasileño utilizó su arma preferida, el gancho de izquierda, para apagar las luces de Avena al instante. Un nocaut espectacular que le valió el título interino de peso semipesado de Glory. Ese mismo año Pereira tenía programado defender su título de peso medio contra Ertugrul Bayrak, el actual número 1 del ranking Glory de kickboxing de peso medio. Evidentemente el turco no hizo los deberes para evitar el gancho de izquierda de Pereira, y en el último segundo del primer asalto, el brasileño volvió a activar su gancho de izquierda nuclear, noqueando a Bayrak. No fue necesaria la cuenta. El 30 de enero de 2021, Poatan se enfrentó por el cinturón de unificación del peso semipesado de Glory. Aunque Pereira ganó el cinturón interino, nunca fue el campeón indiscutible de peso semipesado. Convertirse en uno era una alta montaña que escalar, y en la cima estaba la bestia rusa Artem Bakhitov, uno de los mejores kickboxers libra por libra del planeta. Artem fue el agresor, presionando a Alex contra las cuerdas. Sin embargo, el brasileño jugó un juego inteligente con los contragolpes, superando a Artem en casi todos los asaltos. Bakhitov tuvo su gran momento en el quinto, cuando conectó una gran derecha que hizo tambalearse a Pereira. Pero no fue suficiente para ganar el combate, ya que Poatan fue declarado vencedor por decisión dividida. Al convertirse en el campeón indiscutible del peso semipesado, el brasileño se convirtió en el primer luchador en la historia de Glory en ostentar simultáneamente dos cinturones al mismo tiempo. Teniendo en cuenta lo reñido que estuvo este combate, estas dos elites de kickboxing se citaron para la revancha el 4 de septiembre de 2021. Pereira tuvo buenos primeros asaltos en este combate, ganando discutidamente los dos primeros. Sin embargo, el ruso tomó el mando a partir del tercero. Y logró superar a Alex en las tarjetas de puntuación de los jueces, recuperando el cinturón de peso semipesado. No obstante, Alex Pereira tenía un pez más gordo que freír y pareció no importarle la derrota, ya que la UFC le hizo una oferta que no pudo rechazar, por lo que firmó con la organización ese mismo año. Cuando Pereira fichó por la UFC ya tenía un balance de 3-1 en MMA. Aunque perdió su debut en las MMA por sumisión, trabajó en su agarre para evitar ser derribado y ganó los 3 combates siguientes por paradas. El brasileño hizo su debut promocional el 6 de noviembre de 2021 contra Andreas Michailidis, un peligroso finalizador y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. El griego era consciente de la superioridad de Pereira en los pies y sabía que tenía que cerrar la distancia a la velocidad de la luz. Sin embargo, Alex sabía lo que le esperaba y aprendió a defenderse de los grapplers de elite. Gets the fight to the ground, on the feet. If he can tie these legs up and move to a dominant position, because a lot of times people's ego takes. Aunque Michailidis consiguió neutralizar el golpeo de Pereira utilizando su grappling, no pudo causar ningún daño. Y poseer un cinturón negro de jiu-jitsu parecía como tener un juguete gratis en el bolsillo. Sin embargo, al comenzar el segundo asalto, Alex no perdió el tiempo y se lanzó al aire con un mortal rodillazo volador que impactó limpiamente. El brasileño siguió a Andreas y le propinó un par de golpes súper necesarios que obligaron al árbitro a suspender el combate. Fue uno de los debuts en la UFC más espectaculares de la historia, y Pereira demostró que efectivamente es un luchador material para la UFC.
En el siguiente combate, Poatan se enfrentó a Bruno Silva, cinturón negro de Jiu-Jitsu y artista del knockout, con 20 victorias por nocaut en su currículum. Aunque Silva luchó bien. Pereira fue el mejor luchador en general, superándole en los golpes de pie y mostrando una excelente defensa en el suelo. Just going to use that to try to get back up to his feet. Power right cross. Yeah, he's starting to open up here. Knee up top. El combate se decidió en las tarjetas de puntuación de los jueces y Alex fue declarado vencedor con un balance de 2-0 en la UFC. En menos de 4 meses, Pereira debía enfrentarse a uno de los principales aspirantes de la UFC, Sean Strickland, antiguo campeón de peso medio de King of the Cage. Garcia's hurt bad. Strickland. Another jab. Good 1-2. Wow. En lugar de acortar distancias y combinar el agarre con los golpes para evitar la potencia de Pereira, el rencor y el ego de Sean pudieron más y decidió enfrentarse cara a cara con el brasileño. The difference in this strategy and the way they move is tremendous pressure on him. He's making him back up, which is uncharacteristic. But this is too comfortable for Pereira. Pereira vio un hueco y lanzó su característico gancho de izquierda infernal, que derribó a Strickland, obligando al árbitro a detener el combate. Por último, se programó un tercer combate entre Alex Pereira e Israel Adesanya, su némesis y campeón de peso medio de la UFC, esta vez en el octágono. Adesanya parecía imparable en el peso medio, ya que limpió la división y venció a todos los principales contendientes como Anderson Silva, Joel Romero, Paulo Costa y Jared Cannonier. Dado que Alex ya ganó 2 veces contra él en kickboxing, muchos creen que es la kriptonita de Adesanya. El 12 de noviembre de 2022 estaban programados para un enfrentamiento épico con el título de peso medio de la UFC en juego. Israel desarrolló un estilo único de MMA a lo largo de los años, y esa experiencia influyó significativamente en los primeros 4 asaltos. Good low kick by Izzy. Oh, good kick to the body. And a big knee. Izzy fue el mejor luchador técnico durante 3 asaltos, y de cara al quinto iban 3 rounds a 1 a favor de Adesanya. Nasty. Oh, he hurt him with that shot in tight. Oh my goodness. Couple nice left hands from the challenger. 45. A pesar del cansancio y de que el factor experiencia jugaba en su contra, Alex entró en el quinto asalto como si no tuviera nada que perder, sabiendo que iba perdiendo 2 asaltos. Sabía que tenía que terminar el combate antes de la campana final para ganar la contienda. Lo único que tenía que hacer Izzy era sobrevivir al asalto. Sin embargo, el brasileño asestó una gran patada a la pierna que hirió al campeón. Alex fue a por él y siguió presionando a Izzy contra la jaula. Aunque Adesanya tiene mucha experiencia en la defensa desde esta posición, el brasileño tuvo éxito con su poderosa combinación y luego de la nada aterrizó su infame gancho de izquierda que hizo tambalearse al campeón. Adesanya estaba gravemente herido e intentaba sobrevivir a la tormenta, entrando de lleno en modo defensivo. Sin embargo, el poderoso brasileño siguió atacando a Izzy como un poseso, asestando fuertes golpes a la cabeza que obligaron al árbitro a detener el combate. Sin no más, Alex Pereira se convirtió en el nuevo campeón del mundo de peso medio. Alex Pereira lo ha conseguido. Derrotó al rey de los pesos medios y ya nadie pudo disputárselo. Al igual que Izzy, fue un campeón dominante durante años, merecía una revancha inmediata y la UFC programó que lucharan en la jaula por segunda vez el 8 de abril de 2023. Tras un primer asalto muy reñido, Pereira se echó a Adesanya en el último minuto del segundo y asestó una patada exterior que desequilibró gravemente a Izzy. Luego se lanzó por el nigeriano tratando de utilizar sus patadas para sacarle el máximo partido. Al conectar otra gran patada baja, Alex presionó a Israel contra la jaula, amenazándolo con golpes masivos y un rodillazo, seguidos del infame gancho de izquierda.
Sin embargo, el nigeriano bloqueó el gancho de izquierda mientras mantenía la mirada en el oponente, lanzó un jab para distraer a Pereira y luego aterrizó un derechazo perfecto que hirió gravemente al brasileño. Siguió ese golpe con otro derechazo por encima del hombro y Alex Pereira estaba acabado. Aunque esta pelea no fue a su favor, marcó una de las mayores rivalidades de la historia de la UFC, dado que están 1-1 en el octágono. Podemos suponer que en una tercera pelea será por tarjetas. Pereira es un peso medio enorme y tener peso en esta división era bastante difícil. El brasileño decidió pasar de peso liviano a pesado para lograr ser bicampeón en 2 divisiones. En vez de prepararse luchando contra oponentes promedio, Poatan fue a la jaula contra Jan Blachowicz, un asesino de legendaria potencia polaca, ex campeón y el único luchador, además de Pereira, quien venció al campeón actual de peso medio Israel Adesanya. Jan sabía que trenzarse a golpes con Alex es tan peligroso como caminar en el lago con cocodrilos, así que redujo la distancia de inmediato. En un intento de neutralizar sus golpes con lucha, igual pudo tirar a la lona al brasileño y asegurar una llave desde atrás. Jan se dio cuenta que intentar una sumisión sobre Pereira es tan inútil como un primer ministro en Corea del Norte. Sin embargo, en el segundo asalto, Poatan tomó el timón y comenzó a implementar su juego atacando a Jan con combos de golpes. Y patadas bajas, porque ya estaba cansado por los intercambios de grappling del comienzo. Al final del asalto, Alex ya lo tenía contra la jaula. Mientras el brasileño seguía dándole golpes a la cara, como si fuera un sparring. El tercer asalto estuvo parejo, pero Pereira fue apenas un poco mejor. Lo que resultó en una gran victoria para Poatan, dando un paso más hacia convertirse en un bicampeón de la UFC en ambas divisiones. Alex Pereira es uno de los artistas del knockout más temibles de la historia de las MMA. Su gancho de izquierda le valió la reputación de ser uno de los competidores de la UFC más temidos de la historia, y podría decirse que es uno de los mejores golpeadores que ha visto el mundo de las MMA. Teniendo en cuenta que fue campeón de kickboxing en 2 divisiones y campeón de la UFC, se puede considerar a Pereira como uno de los mejores atletas de deportes de combate de todos los tiempos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Alex Pereira volverá a ser campeón de la UFC? ¿Cómo creen que le iría en el peso semipesado? Dejen sus opiniones en los comentarios y si quieren ver más videos como este, dejen su me gusta y suscríbanse a nuestro canal.